Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios en el Sermón del Monte. Siempre que vamos a estudiar o que estemos estudiando el Sermón del Monte, voy a decir lo mismo. Y es lo siguiente: cuando estudiemos el Sermón del Monte, tenemos que recordar que el Sermón del Monte es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo para nosotros en el Nuevo Pacto. Esta ley es una ley para discípulos. Es una ley que solamente se va a poder cumplir en las fuerzas del Señor y no en nuestras fuerzas. Cada vez que veamos el Sermón del Monte nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos de cumplirlo. Por lo tanto, el Sermón del Monte cumple dos objetivos. El primer objetivo es mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos del Señor para poder obedecerlo como Él quiere. Y la segunda vertiente es que el Sermón del Monte nos va a mostrar el ideal de Dios, lo que el Señor quiere para nosotros como discípulos el día de hoy. Otra cosa que tenemos que entender cuando estudiamos el Sermón del Monte es que el Sermón del Monte es la forma de justicia que el discípulo va a vivir hasta la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos practicar todos los días de nuestra vida como discípulos. Así que el Sermón del Monte es un pasaje que comprende los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que deberíamos meditar en él constantemente. Así que yo les recomiendo, los animo a de tanto en tanto estudiar y leer todo el Sermón del Monte y meditar cuáles son las áreas en las que estamos débiles y orar para crecer en ellas. Dicho esto, vayamos al capítulo 5 de Mateo donde nos hemos quedado. Recordemos que la sección donde nos encontramos, hoy ya vamos a acabar el capítulo 5, es una sección donde Jesús ha estado utilizando mandamientos de la ley de Moisés, les ha estado dando su significado correcto, pero ha estado trascendiendo ese mandamiento para nosotros ahora en la ley de Cristo. Hemos visto muchos de ellos, hemos visto mandamientos dentro de los 10 mandamientos y también dentro de los 613 mandamientos dentro de la ley. Porque para Jesús la ley es una. La ley de Moisés, comprendida en 613 mandamientos, es una. No está separado en los 10 mandamientos, en los civiles, en los cívicos, religiosos, litúrgicos, en nada de eso. Es una ley. Y Él la profundiza y trasciende esa ley para nosotros en el nuevo pacto. Así que vamos a entrar al último mandamiento de esta sección y vamos a ver cómo lo podemos aplicar nosotros esta mañana. Así que vayamos al capítulo 5 de Mateo y vayamos al versículo 43. Dice lo siguiente Jesús: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuesto? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Jesús va a utilizar un mandamiento que literalmente no está expresado así en el libro de Levítico. Porque Jesús está citando, utilizando un pasaje en Levítico donde se dice que nosotros deberíamos amar a nuestro prójimo, así como el Señor nos ama a nosotros. Quiero poner ese pasaje en pantalla, denme un momento, porque el pasaje es muy claro y Jesús no lo cita exactamente igual. Quiero que vean lo que dice Levítico capítulo 19. Miren esto, versículo 18. No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Y mira cómo cita Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Aquí, en este momento, Jesús está citando en el Sermón del Monte algo distinto. Porque Él dice, ustedes han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero el pasaje de Levítico no dice eso. ¿Por qué Jesús lo cita así entonces? Porque en el tiempo de Jesús, los rabís, los maestros de la época, habían interpretado incorrectamente que Jesús o Dios estaba pidiendo que se amara al prójimo, esto es, a tu compatriota israelita, pero a los gentiles los odiaras.
Ellos lo estaban interpretando así. El pasaje no dice eso. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Jesús lo va a responder en la parábola del buen samaritano. Entonces, si ustedes recuerdan esa parábola donde Jesús habla de un samaritano que rescata y socorre a un israelita y lo trata, lo hace recuperar, le da posada, paga todo y lo sirve. Ese es el prójimo, el samaritano. Y obviamente los judíos de la época de Jesús detestaban a los samaritanos. Por eso Jesús usa una parábola así. Nuestro prójimo es el que está a nuestro lado, nuestro próximo. Pero los israelitas, a la luz de otros pasajes del Antiguo Testamento, decían, bueno, el Señor dice que amemos a nuestro prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo es mi compatriota israelita. Los gentiles, a esos hay que despreciarlos. Y al decir esto, lo basaban en la Escritura. ¿Qué escritura utilizaban los israelitas para sustentar esta idea equivocada, malinterpretar a Dios? Utilizaban el Salmo y utilizaban el libro de Deuteronomio también. Y quiero ponerlos en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Miren lo que dice el Salmo de David, el Salmo 139, versículos 21 y 22. Miren lo que David dice acá. Acá David se pone bravo. Señor, tú sabes que odio a los que te odian, que mi enojo se enciende contra tus enemigos. Son para mí totalmente aborrecibles. Los considero mis peores enemigos. Esto dice el Salmo 139. Y Deuteronomio 37 dice lo siguiente. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Aquí, obviamente, vemos un pasaje o varios pasajes donde se nos muestra cierto odio hacia los enemigos de Dios. Y Dios también castigando a los enemigos de Israel. Pero es Dios, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, que toma esa acción. La venganza es del Señor, va a decir el autor de Hebreos, no nuestra. Pero los rabís, los maestros, los fariseos de la época, una de las cosas que hacían era malinterpretaban el corazón de Dios, usaban Levítico para decir, bueno, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero odiar a nuestro enemigo. Y el Señor nos está corrigiendo aquí y nos dice, ustedes han oído esto, pero no debe ser así con ustedes. Quiero que ustedes en el nuevo pacto entiendan cuál es el significado correcto y que ustedes vayan más allá todavía. ¿De qué manera tendríamos que nosotros como discípulos hoy ir más allá del hecho de amar a nuestro prójimo? Jesús lo va a expandir y lo hemos leído, pero vamos a volver a repasarlo nuevamente. Miren lo siguiente, versículo 44. Pero yo les digo con la autoridad de Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que esté en los cielos, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí Jesús está diciéndole, muchachos, ustedes han oído que los fariseos están malinterpretando la palabra del Señor, diciendo, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. Bendigan a quienes los maldicen. Porque al hacer eso, ustedes están imitando a su Padre Celestial que hace llover sobre justos e injustos. Y si ustedes aman a sus enemigos, van a imitar correctamente a su Padre Celestial. Aquí vemos dos principios importantes para nosotros esta mañana. El primero es, tenemos que amar a nuestros enemigos. Pónganse a pensar ustedes esta mañana, ¿quién podrías tú comparar en este momento, el día de hoy, con alguien que sea tu enemigo? Alguien que quizás te tiene odio a ti, o quizás alguien que no te cae, alguien que no tienes simpatía tú hacia él o hacia ella. Ponte a pensar en esa persona. Jesús nos está diciendo esta mañana, tenemos que amarla. Y tenemos que bendecirla, tenemos que hacerle bien. Ojo, cuando nosotros leemos, bendigan a quienes los maldicen, no es decirle a la persona, ay, que Dios te bendiga. Eso no significa la palabra bendecir en este contexto. La palabra bendecir en este contexto es lo mismo que Jesús agrega más adelante, es hacerle bien a la persona. Si tú tienes una persona que por A o B motivo te tiene odio a ti, o tú sientes cierto rechazo hacia ella o hacia él, tu llamado de parte de Dios es amarla, es bendecirla, es orar por ella. Si nos ponemos a pensar nuevamente, ¿quién de nosotros hace eso? Es difícil.
Quizás tú me dices, Horacio, yo estoy creciendo en esa área. Estoy aprendiendo a soportar y amar a mis enemigos. Aquellas personas que me odian a mí por distintas razones, que no son pecaminosas de mi parte, o personas que yo realmente no siento mucho aprecio hacia ellas. Le he pedido al Señor ayuda y el Señor me está ayudando a amarlas. Excelente. Pero quizás tú eres una persona que dices, no, yo tengo un resentimiento contra esta persona. Yo odio a esta persona. Yo quiero vengarme de esta persona. Jesús nos está corrigiendo aquí y nos está diciendo lo siguiente. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que orar por esa persona. Tienes que buscar bendecirla. O sea, todos son acciones positivas hacia esa persona. Ese es nuestro llamado como discípulos. Porque cuando lo hacemos, estamos imitando a Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, en el versículo 1, dice que nosotros deberíamos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué Pablo dice que debemos imitar a Dios como hijos amados? Porque los hijos, generalmente, imitan lo que ven de sus padres. Yo tengo una pequeña, de 1 año y un poco más de meses. Sofía, que es mi hija, ha visto muchas cosas en nosotros que sin nosotros enseñarle a ella, ella nos imita. Por ejemplo, me pongo a pensar en que Gaby tiene este objeto con el que se pinta los ojos. No sé cómo se llaman, ya yo en ese tipo de cosas no sé mucho. Pero a veces Sofía agarra ese frasquito, está cerrado, y empieza a frotárselo por los ojos. Porque ha visto a su mamá hacer exactamente lo mismo. A veces me ha visto a mí utilizar el papel higiénico para sonarme la nariz. Y ella a veces agarra el papel higiénico y también se suena la nariz. Yo nunca le enseñé eso. Simplemente de observarme o de observarnos, ella empieza a imitar las cosas que nosotros hacemos. De la misma manera, si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos imitar las buenas acciones de nuestro Padre. Y nuestro Padre hace llover sobre justos e injustos. Bendice a todos por igual. Obviamente, Dios ama a sus enemigos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, va a decir lo siguiente. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. El Señor ama aún a los enemigos. Por lo tanto, nosotros deberíamos amar a nuestros enemigos de la misma manera. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene delante de Dios. Preguntémonos esta mañana cada uno de nosotros, ¿estamos amando a nuestro enemigo o no? ¿Estamos buscando imitar a nuestro Padre Celestial o no? Si queremos imitarlo, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y acá surge una pregunta importante. ¿Qué estamos escuchando en nuestras iglesias locales? Y yo he conocido, lamentablemente y tristemente, iglesias locales donde se les enseña de una manera quizás indirecta a odiar a personas que quizás son hermanas en la fe. Ni siquiera enemigos, sino hermanos en la fe. Simplemente porque no piensan igual que tú. Simplemente porque no piensan igual que la iglesia local a la que han pertenecido o pertenecen. Y eso, yo conozco a varias personas que son parte de la comunidad aquí de TikTok que han pasado por situaciones así, al igual que yo. Yo he pasado rechazo de hermanos en la fe simplemente porque no piensan o yo no pienso igual que ellos. Eso es algo que yo he pasado y que otros hermanos en la fe han pasado también. Han pasado una situación muy difícil. Ver otros hermanos que ya no te saludan en la calle, ver otros hermanos que ya no te escriben o ya no te hablan, porque en sus iglesias locales les han prohibido hablarte. Y tú eres un hermano en la fe y ellos lo entienden así. Pero como les han enseñado esto, viven peor que alguien que odia a su enemigo. Porque una cosa es odiar a tu enemigo, y eso está mal, Jesús lo está corrigiendo acá. Pero otra cosa es maltratar y tratar de una manera equivocada, reacia, a un hermano en la fe. O sea, es peor que odiar a un enemigo eso. Y muchos cristianos están cayendo en ese error. Y si hay maestros que enseñan ese tipo de cosas, son maestros que tendrán que dar cuentas a Dios, porque están rechazando la enseñanza directa acá de Jesús. Jesús acá no está diciendo, bueno, ama a tu enemigo, pero si hay uno ya que es medio insoportable, que va en contra de la iglesia local a la que tú asistes, ¿sabes qué? A ese sí ódialo. No, el llamado es general para todos. Ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Si tú lo ves en la calle, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Lo vas a tratar con desprecio? ¿Le vas a torcer la cara para que no saludarlo? ¿O vas a amarlo? ¿Cuál es el llamado de Jesús aquí? El llamado es clarísimo, amar a tu enemigo. Por lo tanto, si Dios te ha llamado a ti a amar a tu enemigo, ¿cuánto más a tu hermano en la fe, por más que discrepes con él? O
sea, para mí me parece algo escandaloso ver esta actitud en cristianos, ver esa actitud en hermanos en la fe. Me parece algo aborrecible, porque estás rechazando directamente el mandamiento de Jesús claramente expresado en estos pasajes. Estás cayendo en un error garrafal si estás cayendo en esa actitud. Estás desobedeciendo directamente a Cristo. Si tú eres uno de ellos, arrepiéntete, porque el Señor nos está llamando aquí claramente a imitarlo. Y lo que estás haciendo tú no es imitar al Señor. Es todo lo contrario. Es reflejar al enemigo más bien. Y tenemos que ponernos a meditar en eso. Así que hagamos un autoanálisis esta mañana. ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos orando para poder amar cada día más a nuestros enemigos? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por nuestra carne y estamos en celos, divisiones, contiendas, iras? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? Yo los animo a tomar el camino de Jesús. Esta es su ley. ¿Quieres obedecer la ley de Cristo? ¿Quieres obedecer sus mandamientos? Este es uno de ellos. Tienes que amar a tu enemigo, así como nuestro Padre Celestial bendice a justos y a injustos, y hace llover sobre buenos y sobre malos. Ese es el llamado a cada uno de nosotros. Repasemos los últimos versículos de este pasaje y veamos qué es lo que Jesús termina diciendo en el versículo 46 al 48. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Jesús nos está diciendo algo bien interesante. Miren, observen el mundo que no me conoce, el mundo que no me tiene a mí como padre. Vamos a ponerlo de esta manera. Ese mundo bendice a los que lo bendicen y maldice a los que los maldicen. Si ustedes caen en lo mismo, ¿qué están haciendo de más? ¿Son iguales que los cobradores de impuestos? ¿Son iguales que los paganos, los gentiles, que no me conocen? Son exactamente igual que el mundo. En mi ley, ustedes son completamente distintos. Si tú no vives completamente distinto al mundo en base a mis mandamientos, eres igual que un pagano, eres igual que un cobrador de impuesto. Dato interesante, Mateo, el que está escribiendo esto, había sido un cobrador de impuestos. Así que esto le debe haber pegado al corazón a Mateo durísimo, porque Mateo fue así. Pero ahora que está siguiendo a Cristo, está entendiendo algo distinto. Yo antes trataba a las personas de esta manera, pero ahora tengo que cambiar radicalmente mi forma de actuar. Y Jesús termina diciendo, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Con esto Jesús cierra esta sección de expander ciertos mandamientos de la ley de Moisés y trascenderlos al nuevo pacto. Jesús termina diciendo esta frase, por lo tanto, si tomáramos cualquier mandamiento de la ley de Moisés y le diéramos su interpretación correcta, su interpretación profunda y la trascendiéramos al Nuevo Testamento, tienen que concluir con lo siguiente, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Cuando Jesús está diciendo esto, no está diciendo que nosotros tendríamos que ser sin ningún error, porque eso es imposible mientras estemos en este cuerpo. Cuando Jesús usa la palabra perfecto, es una palabra que en griego significa o se llama teleios, es una palabra que habla de completo, habla de perfecto moralmente hablando, éticamente hablando. Tenemos que imitar a Dios en su forma de amar, en su moral, en su forma de conducta. Tenemos que buscar llegar a eso. La pregunta es, y acá cierro con algo que siempre repito en el Sermón del Monte, ¿podemos ser perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto? La respuesta es no en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas del Señor. Ojo, quiero aclarar esto. Si Jesús nos está mandando ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, significa que sí podemos. No pienses, bueno, esto es imposible. Si fuera imposible, Jesús no nos hubiera mandado. Jesús no nos hubiera mandado algo que es imposible de lograr. Sí se puede lograr, pero se puede lograr solo y única exclusivamente en el poder del Señor. En ningún otro poder se puede lograr. Así que, una lección final, y con esto termino, es la siguiente. Si tú quieres poder lograr amar a tus enemigos como Dios ama a sus enemigos, la única forma de poder hacerlo es decirle hoy al Señor, estoy fallando en esta área. Te pido perdón, Señor, ayúdame a crecer en ella.
ayúdame a poder lograr amar a mis enemigos. No solamente amarlos, sino que ese amor se exprese en bendecirlos, se exprese en hacerles bien, se exprese en orar por ellos. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasas orando por la gente que quizás te odia a ti? Porque Jesús no está diciendo con esto de que deberíamos nosotros tener enemigos, sino que hay gente que nos va a odiar por distintas razones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas orando por esa gente que te odia? Si no pasas ningún tiempo orando por esa gente que te odia, hay algo por lo cual tienes que crecer el día de hoy. Y tienes que pedirle al Señor ayuda para crecer en esa área. Dicho esto, espero que este pequeño tiempo haya sido de edificación para ustedes, que haya sido de reto, porque este es un reto en verdad para cada uno de nosotros. Yo me quedo corto. Creo que todos nos quedamos cortos. Por eso es que necesitamos depender del Señor cada día más para poder crecer y poder decir, al final del día, al final del año, al final de los meses, el Señor me ha dado crecimiento a mí, no por mi esfuerzo, sino por mi dependencia a Él en esta área, en amar, en orar, en bendecir a los que me tienen odio a mí, a mis enemigos. Así que gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas en el transcurso de los minutos. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por su atención.